El vínculo indestructible de instrucción y ternura. Gresham Machen. El mayor deseo de toda madre y padre cristiano es que nuestros hijos puedan crecer hacia una vida de fe. Durante el tiempo en que están bajo nuestra tutela, nuestra oración es que lleguen a confesar a Jesús como su Señor, que atesoren su palabra y que se amolden cada vez más a la imagen de ese gran Salvador. Al mismo tiempo que oramos, también trabajamos duro para instruirles en la sana doctrina, para que profundicen sus raíces en las Escrituras y para disciplinarlos por su bien. Pero también toda madre y padre cristianos saben que llega un día en que debemos abrir nuestras manos con confianza y dejarlos salir al mundo. En ese día, nuestra esperanza es que no se alejen de los años de instrucción que recibieron de nuestras manos. Es un tiempo difícil, porque incluso en los momentos en que nuestros hijos batallen con el mundo y sus desengaños, debemos elegirles darles amor constante y fiel, para mostrarles así la fidelidad y constancia del amor del Padre. En este libro hemos revisado el poder de una madre que tiene fuerza espiritual, aunque su cuerpo es muy débil, y también el poder de una madre que oraba con fervor. Ahora queremos examinar el poder de una madre que instruyó diligentemente a su hijo en la sana doctrina y lo amó fiel y constantemente hasta el final. Un hogar feliz. John Gresham Machen nació el 28 de julio de 1881 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos de América. Fue el segundo de los 3 hijos de Arthur y Mary. Arthur era un abogado graduado de Harvard, practicante exitoso y estudioso de los clásicos como pasatiempo. Amaba el aprendizaje de idiomas, de modo que sabía inglés, latín, griego, francés e italiano. También era buen escritor y circulaban varias obras suyas, aunque todas habían sido publicadas bajo un seudónimo. Mary, a quien le decían Minnie, estaba al mismo nivel de su esposo en intelecto y en su amor por el conocimiento. Ella nació en una familia de buena posición en Georgia, cuya fortuna provenía del algodón y los ferrocarriles. Su herencia religiosa era conservadora, presbiteriana y muy devota. Recibió su título universitario del Wesleyan College y durante toda su vida mantuvo su amor por leer y escribir. Incluso publicó un libro en la última parte de su vida. Mary era 21 años menor que Arthur. Cuando se casaron en 1873, él tenía 45 y ella solo 24. Se adaptaron fácilmente a la vida de casados y pronto vinieron los 3 varoncitos: Arthur, John y Thomas. Los primeros años de la vida de Gresham fueron tranquilos y con mucha prosperidad. También fueron años de devoción porque sus padres eran cristianos comprometidos que asistían a la iglesia presbiteriana de la calle Franklin, una congregación muy tradicional y conservadora. Siempre existió un lazo especial entre Gresham y su madre. Ella tuvo mucha influencia en la formación del niño. Fue en sus rodillas donde él comenzó a aprender de la Biblia y donde comenzó a aprender sobre la vida cristiana con la lectura del Progreso del Peregrino. Según la tradición de sus raíces presbiterianas, ella lo instruyó con mucha dedicación en el Catecismo de Westminster para llevarlo a entender y apreciar su teología reformada e histórica. Ella preparaba lecciones bíblicas para los domingos por la tarde, tiempo que dedicaba al diálogo con sus hijos. Posteriormente supervisaba su educación leyendo y criticando los ensayos que escribían para su escuela. Gresham no tardó en distinguirse como erudito, siempre ocupando el primer lugar de su clase en varias materias que iban desde geometría hasta griego. A los 15 años de edad hizo su profesión pública de fe en Cristo y fue recibido en la membresía de la iglesia. En ese tiempo, ni él ni sus padres podían haberse imaginado cómo se desarrollaría su vida. Él iba a llegar a ser un gran experto en Nuevo Testamento. Iba a aceptar una cátedra en el seminario más importante del país y contribuir a fundar y dirigir un seminario nuevo y una nueva denominación. También habría de publicar muchos libros, incluyendo algunos que soportan la prueba del tiempo y permanecen con tanta relevancia y aplicación actual como cuando se escribieron.
Se convirtió en un firme defensor de la ortodoxia cristiana ante los embates del liberalismo teológico. Pero no podemos entender su vida sin examinar su confrontación juvenil con ese movimiento y la tentación inicial a seguirlo con la que él se enfrentó. Después de terminar la escuela secundaria con excelentes calificaciones, Gresham ingresó a la Universidad Johns Hopkins, donde se especializó en los clásicos y se graduó con honores. Como no tenía una idea muy definida del rumbo de su vida, se interesó en la Universidad de Chicago para estudiar Derecho Internacional y Finanzas, pensando que podía seguir más o menos las huellas de su padre. Pero después de consultar con sus padres y su pastor, decidió ingresar al seminario teológico de Princeton, aunque dejó bien claro que no tenía interés en la ordenación ni en el ministerio pastoral. Ahí estudió con maestros muy distinguidos y una vez más demostró ser un estudiante muy capaz. En 1905, Gresham fue a estudiar a Alemania por un año y fue ahí donde encontró un reto inesperado que chocó con la sana instrucción que había recibido en su infancia. El reto era el liberalismo teológico alemán, especialmente sus dudas sobre la resurrección milagrosa de Jesús. En su formación había sido entrenado para contrarrestar las pretensiones del liberalismo, pero no estaba preparado para encontrarse con esa teología en profesores que eran cálidos y amables y que parecían ejemplos de piedad cristiana. Acerca de ellos, Gresham escribió: Ehrman afirma muy poco de lo que yo estoy habituado a considerar esencial para el cristianismo, pero en mi mente no hay duda alguna en cuanto a que es cristiano, y con un cristianismo serio y muy intenso. Escuchó la teología de este hombre, acerca de la cual le habían enseñado que no era bíblica, pero presenció en ese profesor una fe mucho más profunda y cálida que la suya. ¿Sería posible que el liberalismo no fuera una amenaza a la fe cristiana, sino el medio para desencadenarla? En medio de la lucha con las pretensiones del liberalismo, Gresham también se sentía atraído por su respetabilidad. Se sentía dividido en la tensión entre dos maneras contrarias de entender la fe cristiana. Una que era tradicional, pero que la consideraban aburrida y sin imaginación, y la otra que era fresca, nueva y considerada muy respetable. Fue en esa crisis que volvió a recurrir a su madre, a quien seguía admirando y de quien seguía obteniendo consejos y sabiduría. Tiempo después, él escribió esto sobre ella: no veo cómo alguien pudiera conocer bien a mi madre sin estar plenamente seguro de que, independientemente de todo lo demás que haya en el cristianismo, el verdadero corazón de la fe cristiana se encuentra en la muerte expiatoria de Cristo. Minnie luchaba cada vez más ansiosa por las dudas de su hijo, pero debido a que sus raíces estaban en las Escrituras, sabía que lo mejor era no dejarse dominar por el pánico ni confrontar a su hijo motivada por el miedo o la ira. Más bien confió en la gracia de Dios y eligió darle consuelo y amor constantes. Le escribió así: pero sí te puedo asegurar algo, que nada de lo que hagas me impedirá amarte, nada. Si me entristezco fácilmente, tal vez me preocupo demasiado, pero mi amor por mi hijo es absolutamente indestructible. Venga lo que venga, siempre confía en eso. Y yo también tengo fe en ti y creo que te llegará la fuerza para realizar tu trabajo, cualquiera que sea, y que el camino se te abrirá. Sujetado por el amor de su madre junto con el consejo de otros mentores fieles, Gresham pronto salió de esa crisis y volvió a la sana doctrina en la que había sido formado. Uno de sus biógrafos escribió: nadie lo igualó en su capacidad de satisfacer la necesidad de profunda empatía espiritual de Gresham, ni en mantener su aspecto y admiración. Con la ayuda de Dios, la combinación de instrucción y ternura fue lo que recuperó a su hijo para volver a sus raíces. Gresham no tardó en encontrar una posición en Princeton como profesor de Nuevo Testamento y logró ganarse el afecto y respeto de estudiantes y maestros. Enseñó en Princeton hasta 1926, aunque su tiempo ahí fue interrumpido por su servicio militar en el extranjero durante la Primera Guerra Mundial.
Pero el liberalismo seguía ascendiendo y esto lo obligó a tomar medidas. En 1929 lideró la creación del Seminario Teológico de Winchester y en 1936 una nueva denominación, la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa. Debido a que Gresham fue soltero toda su vida, su madre siguió siendo la presencia femenina más cercana hasta la muerte de ella en 1931. Este fue el evento más triste para él, pues nadie le había mostrado tanta estima como su madre. Nadie le había tenido una lealtad tan inquebrantable como ella. Tal vez nadie había sido tan impactada por él. En una ocasión, ella le escribió: «No puedo expresarte ni la mitad de todo el orgullo y gozo profundo que siento por tu trabajo. Has manejado de manera muy capaz el problema más importante de nuestra época y le has dado voz a mis propios sentimientos mucho mejor de lo que yo hubiera podido hacerlo». En el día del entierro de su madre, Gresham escribió: «Me parece, al menos a mí, que mi madre ha sido el mejor y el más sabio ser humano que he conocido. Dios utilizó el gran intelecto de Minnie y su cálida bondad para formar a un hombre que beneficiaría a muchas generaciones de cristianos por su firme defensa de la fe. Y todavía el día de hoy Dios sigue usando a muchas madres del mismo modo. Mamás, si están luchando para instruir a sus hijos en la palabra y en la sana doctrina, aprendan de Minnie que la labor que hacen está sentando un fundamento fuerte para el futuro. Si están esforzándose por mostrar amor fiel a sus hijos en medio de sus crisis, aprendan de Minnie que Dios hace uso de la compasión para atraer a sus hijos de vuelta a Él. Por medio de su instrucción y su ternura, están mostrando el amor del Padre. Minnie fue la primera maestra de su hijo y junto con su esposo fue quien lo condujo hacia Cristo. En una carta a su padre, Gresham le expresó: «Sin lo que recibí de ti y de mamá, desde hace mucho tiempo yo habría abandonado todo pensamiento sobre la religión o la vida moral. Lo único que me permite sacar provecho de mis oportunidades aquí es la presencia constante de ustedes en mi espíritu junto a mí y la enseñanza cristiana que me han dado». En su momento de mayor necesidad, ella lo consoló con amor y le aconsejó con la palabra de Dios. Ella permaneció leal a él en esas crisis y también en todas las controversias que enfrentó a lo largo de su carrera. Al abrir la primera página del libro Cristianismo y Liberalismo, el más importante que escribió y su obra más perdurable, se puede ver una dedicación muy simple y muy apropiada: a mi madre. Tiempo para reflexionar. Me encanta cuando Minnie dice que su amor por su hijo es indestructible. Creo que es algo bueno que haya que subrayar, porque hasta donde yo sé, la mayoría de mamás sienten esa clase de amor por sus hijos. Minnie nos muestra que esa clase de amor proviene de Dios, y Dios la usa para bien de nuestros hijos, para llevarlos hacia Cristo o para regresarlos a su camino. ¿Estás amando intensamente a tus hijos? Pues eso es lo más natural del mundo para una madre. Por eso es muy alentador ver que la demostración del amor y la compasión que Dios ha puesto en nosotras por nuestros hijos, y especialmente por nuestros varoncitos, puede ser algo bueno para su desarrollo espiritual. También vale la pena notar que si Minnie no hubiera colocado bien los fundamentos para su hijo, o si lo hubiera excluido, menospreciado o criticado duramente en lugar de mostrarle compasión y fe, cuando se estaba yendo hacia la teología liberal, él pudo haber dejado su marca de manera muy notoria como teólogo liberal, dado su talento y su éxito en el mundo académico. Podemos ver claramente cómo la instrucción de Minnie y sus reacciones hacia su hijo ayudaron para preservarlo de caer en el liberalismo, y por el contrario, él llegó a ser muy influyente como erudito bíblico de la ortodoxia en su lucha contra el liberalismo. Supongo que podríamos decir que todas estas mamás, que su influencia ayudó a la causa de Cristo, pero en este caso podemos afirmar con certeza que la influencia de Minnie evitó que su hijo trabajara contra el reino diseminando doctrinas falsas y menoscabando la autoridad de la Biblia.